Nuestro título es El llamado único de Dios. Y cuando somos jóvenes, si escuchamos este texto y estas palabras, nuestra reacción natural es pensar que es un versículo para los ancianos, para los que no sirven para nada. Bueno, eso es lo que yo pensaba en el pasado. Un versículo para los ancianos y los que no sirven para nada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero en absoluto es así. Este es un versículo para toda persona, un llamado notable de Dios. Probablemente tenía más importancia para los judíos que lo escucharon en primer lugar que para nosotros, porque ellos se daban cuenta que algunas de las palabras que Cristo estaba utilizando eran una cita de un profeta antiguo. Las palabras donde dice, y yo os haré descansar, o hallaréis descanso para vuestras almas. El siguiente versículo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Era el versículo 29. Y estas palabras vienen de Jeremías capítulo 6 y eran bien conocidas para los judíos del tiempo de Cristo. Miradme a mí, dice él, venid a mí para encontrar este descanso que el profeta prometía, del cual el profeta hablaba. Y tengo diferentes encabezados para estudiar estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y primero, el primer encabezado. ¿Quién es el que nos está llamando? Esto es importante. ¿Quién nos llama? ¿Acaso es cualquier persona? No, no es cualquier persona, sino que es Dios el que nos llama. Es Cristo el que nos llama, la segunda persona de la Trinidad. Dios encarnado. Dios que entró a este mundo de tiempo. Es Dios el que nos está llamando. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y es nuestro Creador el que nos llama. Y es sorprendente. Y yo creo que no hay nadie en nuestra congregación que haya recibido un llamado personal de un primer ministro, de algún presidente, de la reina, del rey, de un soberano, de alguien de gran importancia. Aquí tenemos un llamado de alguien que es soberano sobre todas las cosas. Y entender estas palabras, para poderlas entender y ver cuán importantes son, tenemos que entender quién es el que está diciendo estas palabras. Pues es Dios, es tu hacedor, es Cristo, a quien tú un día tendrás que enfrentar, después, cuando mueras. Él es el juez de toda la tierra. Él es el Salvador, es el Señor y es el juez también. Y un día le veremos. El juez de todo hombre y mujer. Aquel que tiene en sus manos nuestro destino eterno. Él es el que nos está llamando. Aquí tenemos un llamado del Altísimo. Tú nunca escucharás un llamado como este, tan importante como este, súper importante. Nunca escucharás un mensaje como alguien como Dios. Es un mensaje inesperado. Si tú recibieras un mensaje personal de un soberano, de una cabeza de Estado, un político, pues te sorprenderías, dirías, yo no conozco a esta persona. No tengo contacto con esa persona. ¿Cómo es que esa persona sabe de mí? ¿Qué es lo que sabe de mí? ¿Por qué me está escribiendo a mí? ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué me llama a mí? Y tú tienes aquí un llamado de Dios. Ok, bueno, yo no lo conozco, tal vez dirás tú. Prácticamente ni siquiera le reconozco. No reconozco que Él esté ahí, pero Él sabe de ti. Él sabe todo de ti. Él es tu hacedor. Escuchen, amigos, cuando escuchen estas palabras que dijo Cristo, venid a mí. Aquí se está leyendo las palabras más únicas en el Antiguo Testamento. Un llamado del Todopoderoso. Un llamado a ti y a mí, aquí en el Nuevo Testamento. Y esto nos ayuda a ver la gran importancia de todo esto. Un llamado inmerecido, desde luego.
un llamado completamente inesperado, un llamado sorprendente. ¿Quién es el que llama? Esa es mi primera pregunta. Pues es Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué hace este llamado? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer un llamado universal a todo hombre y mujer? ¿Por qué tendría que llamarme a mí? Si yo no le conozco y yo no me doy cuenta que Él es un Dios personal y que Él me conoce y que sabe de mí, ¿por qué tendría que llamarme? Queridos amigos, aquí debemos estudiar estas cosas. Si tú tienes entrenamiento para alguna profesión o para algún trabajo y quisieras tomar un empleo, pues buscarías un anuncio y ahí encuentras un anuncio que tal vez te viene bien, de una compañía grande, de una empresa grande, tal vez. Y están haciendo un anuncio porque quieren contratar a cierta persona que tal vez cumple o que tiene los requisitos que tú tienes y necesitan las habilidades que tú tienes, tal vez. Bueno, tal vez te preguntas, ¿por qué están anunciando eso? Y la respuesta es obvia, pues porque ellos necesitan señalar a alguien para ese puesto. Necesitan mantener la línea de producción allí, necesitan perpetuar su negocio, agrandar el negocio, aumentar sus ventas, lo que sea, por la razón que sea. Y por eso están haciendo ese anuncio. Y uno no pensaría nunca, están anunciando esto porque me conocen a mí y tienen preocupación por mí. Y en alguna oficina de gran importancia, en esa oficina dijeron, ahí está esa persona y conocen tu nombre y necesita un trabajo y necesitamos que él pueda ejercitar sus habilidades y entrenamiento grande que tiene. Ellos no te tienen a ti en mente, aunque sean una buena compañía, con buenas relaciones con sus trabajadores, cuando ellos hacen un anuncio no te tienen a ti en mente, sino a ellos se tienen en mente, ellos mismos. Eso es entendible. Tienen en mente su línea de producción o su línea de investigación o su avance, lo que sea. No te tienen a ti en mente. Pero date cuenta que aquí en la Biblia tenemos un llamado único. Cuando Cristo hace este llamado, Él te tiene a ti en mente. Él no está haciendo algo por Él, sino por ti. Eso es algo único. Si hay guerra, por ejemplo, y se hace una conscripción y un llamado a los jóvenes, cuando uno recibe sus papeles de llamado de guerra, uno no dice, saben de mí y saben al respecto de mis habilidades y saben que puedo hacer una buena contribución. Ellos no saben nada de ti. De forma personal, no. Solamente te necesitan por los intereses del país o lo que sea. Es su causa lo que están promoviendo. Y ellos nunca han pensado en ti. Pero cuando uno recibe un llamado de Dios, Él está pensando en ti. Tú que nunca le conociste, que nunca te importó Dios, que nunca pensaste al respecto de Él, que nunca le quisiste. Y Él piensa en ti. Y lo mismo pasa con la universidad. Y podríamos mencionar muchísimos ejemplos. Ellos no te quieren a ti específicamente a ti, sino lo que quieren es perpetuar su misión y edificar o agrandar su cuerpo de estudiantes y esperamos que esperan hacer algo para el país o por la educación, pero no están pensando en ti en particular cuando piden estudiantes. Sin embargo, Dios sí está pensando en ti. Dios, Cristo, te tiene a ti en mente. Dice, ven a mí, dice Cristo. Todos los que estáis trabajados y cargados. Queridos amigos, este es un llamado único. No hay ningún otro llamado que algún día puedas tener donde tú eres el objeto de preocupación, tú y nada más. ¿Y por qué tendría que ser esto así? Porque tú no eres más que problemas para Cristo. Y lo mismo es conmigo, lo mismo pasa conmigo. Lo único que somos problemas para Cristo. Él me llamó, pero para poder asegurarse que yo vendría, que me tendría a mí, Él tuvo que venir del cielo y sufrir y morir en agonía en la cruz del Calvario, pagar el precio de mis pecados, ofrecer su justicia perfecta, propia, representándome, y enviar el Espíritu a obrar en mi corazón y persuadirme a venir a Él y a volverme a Él. Y después a través de la vida cristiana, Él me da grandes bendiciones. Y caigo miles de veces
y constantemente me tiene que poner de vuelta en el camino, ponerme de pie, perdonar mis pecados, y Él me ayuda en todo momento para ir al cielo. Todo el esfuerzo, toda la obra es suya. ¿Y cuál es el precio? Pues nada. Perdón, ¿cuál es el premio? Ninguno. No puedo darle nada a Dios, no puedo hacerlo más grande de lo que Él es Dios. Él tiene todo lo que desea, toda felicidad, todo poder, toda sabiduría. ¿Qué puedo yo darle a Dios? Nada. Solamente soy un montón de problemas para Él. No hay un llamado así como el que nos hace Dios en todo el mundo. Entonces, ¿por qué nos llama? ¿Por qué nos llama? Porque me tiene compasión personal, porque Él tiene misericordia, tiene amabilidad, tiene un amor tierno por mí. Ese hombre, esa mujer está camino al infierno. Ese hombre, esa mujer está atrapado en pecado, viviendo por sí mismo, sí misma. No piensa respecto de la eternidad, no piensa respecto de Dios ni el cielo. Ese hombre, esa mujer está yendo cuesta abajo, minuto a minuto, está haciendo todo lo que está mal y lo que es condenable. Y le tengo compasión a esa persona. Y entonces yo iré y moriré por esa persona y pagaré el precio de su pecado. Y entonces mostraré mi misericordia y amabilidad sobre esa persona. ¡Qué llamado tan maravilloso! Venid a mí. ¿Y quién llama? Es Dios. Es maravilloso. ¿Y por qué nos llama? Pues de forma única nos salva para salvarnos. Y solamente por la compasión que nos tiene. Pregunta número 3. ¿De dónde me quiere sacar? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Todos vosotros que estáis trabajados. Ahí tenemos una parte activa. Un trabajo, un esfuerzo. Y cargados. Esa es la parte pasiva. Tenemos una carga por la vida. Y porque hay cargas intolerables, muy grandes. Y es por eso que Él viene y viene a nosotros, viene a ayudarnos, viene a llamarnos a que salgamos de este mundo. Él nos llama para salir o ser rescatados de la separación para con Él. Nos mira con gran compasión porque estamos separados de nuestro Dios y estamos apartados de Él. Él nos llama para que salgamos de la condenación porque un día seremos juzgados y pagaremos el precio por nuestro pecado. Si nosotros no nos arrepentimos, Él nos llama de una vida sin sentido, simplemente avanzando por lo superficial de este mundo, el presente, sin ninguna experiencia espiritual, sin ninguna bendición de Dios. Una vida sin sentido que un día terminará como ancianos o ancianas, nuestra fortaleza se habrá ido, estaremos mirando al pasado preguntándonos de qué trató todo esto, qué era todo esto. Él nos llama para rescatarnos de una vida sin sentido y desesperanza. Y algunas personas, incluso en nuestra congregación, Él les ha llamado incluso de tal desesperanza que han estado a punto de suicidarse y escucharon la voz de Cristo. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él nos llama para que nos salgamos del pecado, para rescatarnos de una vida más y más atrapada en orgullo y egoísmo y mentiras y todo tipo de pecado. Él nos llama a salir de todo eso, de tener una falta de satisfacción, de tratar de lograr algo simplemente para darnos cuenta que nada nos hace felices y tener que buscar otros objetivos después. Él nos rescata, nos llama para rescatarnos de la separación de Dios, de la ignorancia de Dios, del juicio y la desesperanza. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y bueno, otra pregunta, pregunta número 4. ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Qué es lo que puede hacer al respecto de esto? Bueno, pues Él vino del cielo para ser nuestro representante, para vivir una vida perfecta, para merecer el cielo a nombre de todos los que confíen en Él.
y para ir a la cruz del Calvario, para poder tomar el castigo indescriptible del pecado. ¿Quién puede describir los sufrimientos de Cristo cuando Él estuvo colgado y sufriendo en la cruz del Calvario? Él estuvo sufriendo de forma terrible en el cuerpo, pero todavía más en el alma. Él tuvo que sobrellevar una eternidad de castigo a nombre de millones de personas que serían salvas y perdonadas. Todo ese castigo fue puesto sobre él. Yo no tengo palabras para describir la intensidad de la agonía y el sufrimiento de Cristo. Y nunca ha habido nada como eso en la tierra. Ni siquiera todo el sufrimiento en todas las épocas del mundo se podría comparar con lo que él sufrió para poder garantizar la vida a nombre de aquellos que crean en Él y para poder lavar nuestro pecado. ¿Qué puede hacer Él entonces? Pues Él puede salvarnos del pecado, haciendo lo que Él hizo. Él ha asegurado el derecho de perdonarnos a todos los que venimos a Él. Él ha lidiado ya con su pecado y no solamente perdona, sino que Él nos cambia, nos da una nueva naturaleza, nos da la vida eterna. De modo que ahora somos diferentes y somos mejores. Eso es lo que Cristo puede hacer. Y conozco muy bien a un hombre. Él predicó aquí una vez, hace algún tiempo, como un visitante. Y cuando era joven, él era un oficial de la naval y un piloto también. Y estaba muy contento consigo mismo y sus logros, pero había mucha presión en él. Y como resultado de estar en servicio activo, pues había relaciones lastimadas con su esposa y siempre peleaban, siempre discutían y no se llevaban bien. Y llegaron a un punto dado cuando estaban en la parte inicial de la década de sus 30 años que ya no podían más y se iban a separar. Y se separaron, pero una vez entonces, después de eso, su esposa estaba muy preocupada porque estaba pensando, esto no tiene, él no tiene solamente la culpa de todo, yo también tengo culpa de estas cosas. Yo pierdo mi control y le he odiado le he dicho cosas terribles y nos peleamos sin fin y quiero salirme con la mía. Y dijo, yo también tengo, soy culpable de esto, debo ser cambiada, decía ella. Y aceptó un día una invitación para ir a un culto, a una iglesia. Y en esa iglesia ella escuchó al respecto de Cristo y su gran invitación, venid a mí. Y entonces ella vino a Cristo y Cristo la cambió. Y entonces le dijo a su esposa que ya no estaban juntos, perdón, a su esposo. Cuando estaban separados, dice, tendríamos que volverlo a intentar, tendríamos que intentarlo una vez más, ven conmigo a la iglesia. Y él eventualmente lo hizo, renuentemente, siendo un hombre joven orgulloso, pero fue. Y conforme pasó el tiempo, fue también convertido a Cristo. Y ambos fueron cambiados por el Señor. Y es que eso es lo que hace Cristo. Venid a mí. ¿Y quién es el que nos llama? ¿Por qué nos llama? ¿De dónde nos rescata? ¿Y qué es lo que Él puede hacer? Él puede cambiarnos. Nosotros podemos ser transformados por su poder glorioso. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dijo Cristo. Y el que viene a mí, de ninguna forma rechazaré. Otra pregunta para estudiar aquí. ¿Por qué deberíamos escuchar? ¿Por qué debo escuchar? Bueno, muy bien todo lo que me has dicho, pero ¿por qué tendría que escuchar yo estas cosas? O escuchar este llamado. ¿Por qué tendría que escuchar este llamado? Pues porque le debes todo a Dios. Tú le debes todo a Dios. Él te hizo. Eres su propiedad por derecho. Respiras su aire, has comido su comida, has tomado los dones que Él te dio, sus capacidades, sus habilidades, has vivido y disfrutado a conciencia humana única. Tú sabes que eres un ser racional pensante con la capacidad de tener placer y de apreciar cosas. Somos seres muy complejos.
y le debes todo a Dios. Queridos amigos, no te creaste solo o sola. Si tú crees que has evolucionado y llegaste a ser el ser que ahora eres con todas tus complejidades, con tus capacidades, pues queridos amigos, pues lamento lo que piensas. Pues no, Dios te creó, tú le debes todo a Él, tú le debes alabanza a Dios, le debes tu vida a Dios, debes escucharle a Dios. Y no solamente porque le debas, sino porque Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede cambiar. Él es el único salvador. ¿Y vienes tú de otra religión? Yo no voy a criticar a nadie, no en absoluto a nadie. Simplemente quiero señalar una cosa. Solamente hay un Salvador. Solamente hay uno que vino del cielo a este mundo para poder sufrir y morir por pecadores y para poder comprar la salvación y el cielo por nosotros. Y ese es Jesucristo el Señor. Queridos amigos, Él es el único que nos puede ayudar. Y después quisiera hacer otra pregunta. Si ustedes me tienen paciencia, creo que esta es la sexta pregunta. Y si les hubiera dicho desde el principio que habría por lo menos 6 encabezados, tal vez hubieran estado como intranquilos. Pero estoy siendo breve con estas preguntas. Y la sexta pregunta es la siguiente. ¿Quién puede responder a este llamado? ¿Quién sea? No, no, no quien sea, no. Todos deberían escuchar, pero no todo mundo responderá. Las personas que van a responder son estas personas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ese es el fundamento que podemos usar para responder. Y leí que en la Guerra Americana Civil de 1861 al 65 había o hubo más o menos 600,000 muertos. Fue una guerra terrible en muchas formas. Y claro que toda guerra siempre es terrible. Pero ellos tenían, bueno, tenían materiales explosivos y armas de fuego y los usaron en todo momento y miles de jóvenes fueron muertos y lastimados y muertos. Y eran días difíciles, eso es la verdad. La gran mayoría de esas personas eran trabajadores de granjas, trabajadores manuales, jóvenes hombres, que trabajaban en formas que nosotros no vemos hoy en día. Eran personas fuertes, todo lo hacían a mano, casi casi. Estaban acostumbrados a eso. Así que uno puede imaginarse a todas las personas muriendo ahí. Gente que se le había amputado algún miembro y pensaban que ya no valían nada esas personas. Y pensaban que ya estaban terminados, evidentemente por las amputaciones que iban a hacer ahora, simplemente serán una carga para las personas. Y hubo un evangelista que fue a los campamentos de guerra y les habló de Cristo. Les predicaba a los enfermos, a los que estaban hospitalizados y a los lastimados. Y hubo una inmensa respuesta. Y muchos jóvenes estaban volviéndose al Señor. Pero había un problema. Muchos decían, pero eso, ¿yo para qué voy a servir? ¿Yo para qué voy a servir? ¿Para qué voy a ser útil a los hombres o a Dios? ¿Qué puedo hacer yo ahora como estoy? He perdido un brazo o una pierna. Voy a volver a Dios cuando soy inútil ahora. ¿Qué puedo hacer? Y leí y me sorprendí cuando lo leí, pero al mismo tiempo no me sorprendo. Era un antiguo himno que Joseph Hart había escrito. Un versículo que decía, venid pecadores, pobres necesitados. Y era un versículo muy citado entre los lastimados y los heridos y los moribundos que sentían que eran inútiles incluso a Dios. Pero habla al respecto de este tema esta noche.
que nuestra conciencia no nos haga detenernos, que no nos hable de que estamos bien para Dios tampoco. Todo lo que Dios necesita de nosotros es que sintamos nuestra necesidad de Él. Es lo que dice un himno. Y esas son las personas que pueden venir. Los cansados, los trabajados, los cargados, las personas que se dan cuenta que necesitan de Dios. Las personas que dicen, ya no puedo más. Oh Señor, no valgo nada, Señor. Señor, me arrepiento de mi pecado. Señor, no puedo hacer nada para salvar mi alma. Señor, lo único que puedo es ser salvo por tu misericordia. Solamente puedo ser salvo por tu misericordia, gracia libre, salvación. Señor, necesito a Cristo. Lo que Dios requiere de nosotros es que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él. Y entonces ya podemos venir y podemos arrepentirnos y confiar en Cristo. Cumplimos los requisitos para venir y podemos asegurar la bendición de una nueva vida y reconciliación con Dios y un nuevo entendimiento, un nuevo comienzo, un lugar en el cielo. Y eso es lo que ellos encontraron. Ese versículo era uno de sus favoritos que los evangelistas de la Guerra Civil Americana usaban. Y eso es lo que necesitamos todos, queridos amigos. Y debo terminar. Y mi conclusión es una séptima pregunta. Una séptima pregunta. ¿Qué es el descanso? ¿Qué significa el descanso? ¿Qué significa descansar? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Cristo, os haré descansar. Es una promesa solemne, y Cristo cumple sus promesas para aquellos que vienen. Un descanso completo de la condenación de Dios. Tus pecados serán perdonados. Nunca necesitas temer la muerte y el juicio. Hay un completo descanso de la ignorancia. No entiendo de Dios. No sé de sus planes y no sé qué hará conmigo. Descanso de toda esa ignorancia, porque entenderás la palabra de Dios y su mensaje de salvación. Un descanso de la tiranía del pecado, que gobierna tu naturaleza y tu cuerpo antes de la salvación, pero no es así cuando eres de Cristo. Él ahora te ayuda y te da victoria sobre el pecado. Charles Wesley, el hermano de John Wesley, los dos fundadores del metodismo. Bueno, pues Charles era el más joven. Él nació en 1707, 4 años después de su hermano mayor Juan, o John, que era un gran organizador, pero Charles era poeta, Carlos, también un gran predicador, pero era poeta. Él escribió 6.500 himnos, y todos son muy buenos. Él fue el hijo número 18 de entre 19 hijos. Su padre era un pastor. Su madre, de hecho, era una mujer, perdón, intelectual brillante. Su madre le enseñó griego, latín y francés antes de que cumpliera 5 años. Después fue a la escuela de Westminster School, estuvo ahí 13 años. Y en esos días, en esa parte inicial del siglo XVIII, solamente se permitía un idioma en Westminster School. Uno debía hablar latín en todo momento, solamente latín. Ningún otro idioma se permitía ahí. Después fue a Oxford University, a la Universidad de Oxford, como su hermano mayor Juan, John. Él hizo sus estudios en Oxford, estudió todo tipo de cosas, y él y Juan, John, eran muy religiosos, venían de una familia religiosa y comenzaron lo que se llamaba el Club Santo, Holy Club, pero era algo severo, porque ellos pensaban que uno era salvo por obras. Requerían que se leyera abierto los días, hacer todos los deberes, incluso cuando eran jóvenes, cuando eran estudiantes universitarios, estaban haciendo algo que no era común, visitaban a los prisioneros,
Y los predicadores no hacían eso en aquel entonces, no iban a las prisiones. Ellos pensaban que tenían que ser salvos por buenas obras, buenas obras, buenas obras. Cómo agradar a Dios, cómo ser salvos, cómo ir al cielo. Y bueno, pasó el tiempo y ambos, teniendo 28, habían sido ya ordenados en la iglesia anglicana, fueron a Georgia. Juan, John como misionero y Charles, Carlos como administrador, pero también como misionero. Y estaban allí en Georgia y su idea era convertir a los indios allí, pero nunca convirtieron a ningún indio. Sus métodos eran muy duros, obras, obras, obras. Ganarse la salvación de Dios, merecer la salvación de Dios. Salieron mal todo tipo de cosas y volvieron a casa después de un año, con gran desilusión, habiendo fallado. Fui a Estados Unidos, escribió uno de ellos, a convertir a los indios. Pero ¿quién me iba a convertir a mí? Y él escribe. Él empezó a darse cuenta que no conocía, él mismo no conocía a Dios. Tanto él como su hermano mayor Juan, John, habían sido sacudidos cuando fueron por barco a Estados Unidos de América y se encontraron con una tormenta terrible. Y otras personas eran misioneros de Moravia, tenían gran paz, gran calma y oraban como si verdaderamente conocieran a Dios. Y esto retó a los hermanos Wesley y pensaron, no conocemos a Dios así nosotros, se decían el uno al otro. Y cuando llegaron a casa, tuvieron una experiencia similar. Y Charles, Carlos, tuvo un amigo que era un misionero moravita con que quería aprender un mejor inglés. Y Charles, Carlos le enseñó. Y Peter Bowler le dijo, necesitas ser justificado por la fe, solo por la fe. Necesitas confiar en Cristo y buscar una salvación libre y gratuita. Y Charles Carlos se resistía y todas sus razones o sus objeciones fueron respondidos por ese misionero moravita, Bola. Y se dio cuenta que él tenía razón. Y fue el 21 de marzo, de mayo, perdón, en 1738, cuando Charles Wesley estaba leyendo el comentario de Lutero a los Gálatas. Y de pronto entendió que él necesitaba ser salvo, confiando en Cristo solamente, confiando en su sangre derramada, arrepintiéndose de su pecado y buscando una reconciliación personal con Dios. Ese fue el día de su conversión. Y él escribió un himno que hoy en día se canta para conmemorar su conversión. Ustedes conocen el himno. ¿Y acaso puede ser que yo tenga gran bendición? Y un versículo crítico que habla de su bendición dice, mi prisión, o más bien mi espíritu ha estado en prisión mucho tiempo atado en pecado y en la oscuridad de las naturalezas, y ahora tú diste luz en mi corazón y huí con esa luz de este calabozo. Palabras maravillosas de ese himno que estoy parafraseando de Charles Wesley. Cayeron mis cadenas. Mi corazón fue libre, me levanté, avancé y te seguí a ti, mi Dios. Uno que comenzó creyendo que era todo por obras para ser salvo, se dio cuenta que más bien la salvación es por gracia, solo por gracia. Queridos amigos, me he desviado. ¿Quién nos llama? Maravillosamente es Dios el que nos llama a través de Cristo. ¿Y por qué nos llama? Por la compasión que nos tiene, la misericordia que te tiene. ¿Y de dónde nos llama? De la separación de Dios, de la ignorancia de Dios, de la desesperanza y una vida sin sentido, de la condenación y de la tiranía del pecado. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo te puede ayudar? Pues Él sufrió y murió por todos aquellos que vienen a Él y solamente Él tiene el poder para cambiarnos. ¿Y por qué tendría que escuchar? Pues porque le debemos todo, Él nos hizo y solamente Él nos puede cambiar. ¿Quién puede responder? Aquellos que están cargados y trabajados y que ya no pueden más,
que ya no quieren confiar en sí mismos y no tener orgullo, sino que más bien se arrepienten y confían en Cristo. Esas son las personas que pueden venir. ¿Y qué es el descanso? Pues los pecados perdonados, una nueva vida. Y somos puestos camino al cielo. Y esto es lo que significa este versículo maravilloso, este maravilloso llamado de Dios. Las palabras de Cristo, venid a mí, dice Cristo. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, Señor, míranos esta noche. Señor, despierta nuestras almas. Señor, ayúdanos, Señor, en tu infinita misericordia humíllanos, de modo que podamos venir humildemente, buscando solamente la gracia, la salvación libre, a través de Cristo, el único Salvador. Señor, llévanos a Él, bendícenos a cada uno, ayúdanos a todos, oh Señor. Y te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador y por amor de Él. Amén.